Muy buenas desde el Teatro de la Zarzuela, donde vamos a desvelar los secretos de la verbena de la Paloma. Una obra muy popular. ¿Quién no conoce aquello de ¿dónde vas con mantón de Manila? O aquello otro de una morena y una rubia. O esa genial expresión de hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. La verbena de la Paloma es una obra clave en el teatro lírico español. Clave en el sentido arquitectónico del término. Aquella pieza central de un arco o una bóveda que está en el medio y sirve para sostener todo el entramado. Como veremos, en la verbena se sintetizan todos los estilos musicales y dramáticos de la zarzuela de una forma magistral. Veamos 10 puntos esenciales que nos demuestran que esta zarzuela es una obra realmente genial. 1. La verbena de la Paloma estuvo a punto de no existir. Ricardo de la Vega había escrito el libreto y la empresa del Teatro de Apolo ya había comenzado los ensayos. Había repartido los papeles entre los famosos actores de la compañía y encargado los nuevos decorados. Pero faltaba algo importante, la música. Ruperto Chapí se iba a encargar de la composición, pero discutió con los empresarios del teatro porque no programaban mucho sus obras. Así que abandonó el proyecto cuando todo estaba ya iniciado, incluso cuando ya se había anunciado el nuevo estreno. Ricardo de la Vega, desesperado, se encontró con Tomás Bretón en alguna de las tertulias del Madrid de la época y le propuso que compusiese la música. El problema era que Bretón vivía muy alejado del mundo de la zarzuela, centrado en la creación de la Ópera Nacional y en la dirección de los conciertos sinfónicos de Madrid. Pero aceptó el reto y compuso la música rápidamente. Así es, la genial partitura de la verbena está compuesta en apenas 3 semanas. El resto es bien conocido. El éxito fue tan grande que desde entonces Tomás Bretón ha sido conocido como el compositor de la verbena de la Paloma, ocultando el resto de su interesante y valiosa producción. 2. La verbena de la Paloma es una zarzuela de género chico, pero mucho cuidado con este término, que muchas veces se utiliza mal. Es erróneo decir que la zarzuela es nuestro género chico, porque el género chico, no es más que un tipo de zarzuela, y zarzuelas las hay de muchos formatos y tipologías. Resulta más adecuado hablar del llamado teatro por horas, formato que triunfa en la zarzuela a finales del siglo XIX. Un modelo revolucionario y moderno que rompe el sistema tradicional de exhibición teatral. Descubren que en lugar de una sola obra con varios actos y descansos, se pueden ofrecer varias obras breves en la misma noche, hasta 4 diferentes, permitiendo renovar el público en cada sesión. El teatro por horas supuso toda una revolución. Ofertar 4 funciones cada noche permitió abaratar enormemente los precios. El teatro se convierte en algo popular. Hasta entonces, la entrada de una función costaba unas 4 o 5 pesetas, mientras que con estas funciones breves se podía ir al teatro por un real, como se conocía popularmente la moneda de 25 céntimos de peseta. Un precio accesible para muchos, aunque el jornal de un trabajador rondaba por las 2 o 3 pesetas. Cualquiera con un trabajo estable podía asistir al teatro, al menos una vez a la semana. El Julián de la Verbena era uno de estos. Cuando dice con orgullo aquello de cuando canta, dice que es un honrado cajista que gana 4 pesetas y no debe nada. Galdós, con su atenta mirada a la sociedad de su época, nos cuenta lo que suponía este cambio del teatro por horas. Dice Galdós: las funciones por horas proporcionan agradable solaz a los perezosos y a los que no gustan de dejar su fortuna en el despacho de billetes. Por poco dinero se divierte una familia durante 1 hora, que es tiempo sobrado para esparcir el ánimo sin la excitación de nervios y el largo insomnio que produce una función de 3 o 4 horas. Además, en los teatros al por menor o de representaciones fraccionadas, las exigencias del vestir no son tan imperiosas como en los otros, y así es un gran recurso para las familias modestas. 3. Hablemos del Teatro Apolo. Madrid se llena de teatros dedicados al género chico, al teatro musical por horas. Llega a haber más de 20, de todo tipo. Teatros pequeños, grandes, antiguos, populares, de verano. Pero dentro de este entramado destaca el Teatro de Apolo, un teatro grande, más de 2000 localidades, y aristocrático, con su lujosa decoración, palcos, una gran lámpara central, techo pintado. El Teatro de Apolo va a recibir la castiza denominación de Catedral del género chico. Catedral por su tamaño, pero también por ser un referente para el teatro musical, una sede catedralicia de la zarzuela. En el Teatro de Apolo se estrenaron muchos de los títulos de referencia de la historia de la zarzuela, como La Revoltosa, Agua Azucarillos y Aguardiente y la mismísima Verbena de la Paloma.
Además otras con formatos diferentes, como El niño judío o Doña Francisquita, por solo mencionar unos pocos. Desgraciadamente, fue derribado en 1929 para construir un banco, y solo una fría placa en un edificio administrativo nos recuerda que por allí pasó todo Madrid durante más de 50 años. 4. Hablemos del libreto. No se nos debe olvidar que La verbena de la Paloma no es solo del músico Tomás Bretón, sino que su genialidad se debe también al libreto de Ricardo de la Vega, uno de los grandes escritores de su época. Ricardo de la Vega recogió la tradición del sainete costumbrista, aquella que había triunfado en el Madrid goyesco del siglo XVIII con Ramón de la Cruz, pero actualizándolo, haciéndolo más moderno. El libreto no solo se limita a hacer pasar tipos populares, sino que los enlaza con una trama individualizando así a los personajes. El triple título que pone Ricardo de la Vega a su sainete nos muestra la variedad de los temas que aparecen en esta zarzuela. Primero el título, La verbena de la Paloma. El marco de un Madrid en fiesta, en la celebración de la Virgen de Agosto, en el popular barrio de La Latina. Segundo, el boticario y las chulapas. El lado cómico del juego de las jóvenes chulapas, la morena y la rubia, Casta y Susana, con el viejo boticario. Y tercero, celos mal reprimidos. El lado sentimental de la historia, con los celos no controlados de Julián, un joven trabajador de imprenta. Hay muchos más personajes, hasta casi 30, que van desde la grotesca tía Antonia hasta la cordura de la señá Rita, pasando por los jugadores de cartas en la taberna o la genial escena de los guardias El Sereno en la patrulla nocturna. 5. Debemos referirnos al naturalismo de la obra. Uno de los elementos más interesantes del libreto es su acentuado realismo. Se ha insistido muy a menudo en el casticismo madrileño como el elemento fundamental de la verbena. Pero los personajes no son de cartón piedra, sino de carne y hueso. Viven, sufren y disfrutan en el Madrid de su época, la ciudad que les ha tocado vivir. En realidad, podrían pertenecer a cualquier otra ciudad y a cualquier otra época. Puede sorprender, pero son tan numerosos los detalles que aparecen en la obra que no deben interpretarse como elementos castizos. La fiesta de la verbena de la Paloma podría ser cualquier fiesta, un lugar de diversión y encuentro, pero también de peleas y conflictos. El mantón de Manila, que don Hilarión rescata de la casa de empeños para devolvérselo a las chulapas, no es más que una prenda de lucimiento, costosa, que lucen con orgullo las chulapas para aparentar lo que no son, algo que se hace habitualmente en sociedad. Fijémonos en Julián, un cajista de imprenta, el encargado de colocar las letras para componer los textos que se han de imprimir. Un trabajador de una industria muy floreciente a finales del XIX, donde se editaban numerosos libros, periódicos y revistas. Los trabajadores de imprenta están en el centro de la conciencia social del momento, ya que eran un proletariado urbano culto, sabían leer y vivían rodeados de texto, y con capacidad de controlar los medios de comunicación al tener acceso al mundo de la imprenta. No es casual que el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, fuese también, como el Julián de la Verbena, cajista de imprenta, un tipógrafo. Se dice que el famoso socialista le gustaba mucho el teatro y tenía buena voz. Sin duda, disfrutó cantando aquello que canta Julián en el inicio de la verbena, aquello que dice: también la gente del pueblo tiene su corazoncito, y lágrimas en los ojos, y celos mal reprimidos. Toda una proclama revolucionaria que reivindica la humanidad de la gente modesta. 6. Hay que mencionar a Tomás Bretón. Estos ingredientes dramáticos se revalorizan con la calidad de su música. Como hemos señalado, el salmantino Tomás Bretón es uno de los músicos más destacados de su generación. Prácticamente está en todos los asuntos musicales de su época. Director del conservatorio durante casi 20 años, académico de Bellas Artes, conferenciante en el Ateneo o en el Círculo, prestigioso director de orquesta, compositor de música sinfónica y de música de cámara. Un músico serio que vivía alejado del mundo de la zarzuela. El principal empeño de Tomás Bretón fue la ópera nacional, dejándonos títulos de gran interés como Los amantes de Teruel, La Dolores o Tabaré, que se han escuchado en este mismo teatro de la zarzuela. Poco antes de que se le cruzase la verbena de la Paloma, estaba promoviendo sus óperas en Europa, estrenándolas en Praga y Viena, traducidas al alemán. También viajaría y estrenaría en Londres, Milán o Buenos Aires, buscando la proyección internacional de su obra y de la música española. 7. Una música genial. La partitura de la verbena de la Paloma recoge de forma brillante una gran variedad de recursos musicales. Fijémonos, por ejemplo, en el comienzo, en la escena inicial de aquella calurosa noche de agosto.
Primero vemos los comentarios de don Hilarión y su amigo don Sebastián delante de la botica. Hablan por hablar y terminan con ese gran acierto a modo de estribillo de «Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad». La música es chispeante y saltarina, como si estuviésemos en una ópera bufa de Rossini. Poco después, todo cambia con Julián. Nos ponemos serios con los celos mal reprimidos del tipógrafo en su canción que hemos mencionado, ¿no? También la gente del pueblo tiene su corazoncito, que es como una breve romanza que se desarrolla en el posterior concertante. La música nos lleva al mundo sentimental del melodrama italiano, como si fuese una ópera de Verdi. En medio, escuchamos deliciosas transiciones, como el entrelazado contrapunto que acompaña a los jugadores de cartas, o el suave mecer de la pareja de porteros que han conseguido dormir a su niño. Finalmente, estalla la fiesta con la llegada del coro y sus animadas seguidillas, aquellas de «Por ser la Virgen de la Paloma». En realidad, las seguidillas no eran la música madrileña de 1894, sino un género muy utilizado en la historia del teatro musical español. No deja de ser un guiño a la tradición de la zarzuela grande, especialmente a Barbieri. En menos de 10 minutos hemos pasado por los sonidos de Rossini, Verdi y Barbieri. Tomás Bretón nos ha presentado la multiplicidad de personajes y situaciones, utilizando un compendio de los mejores recursos de música escénica. Todo un siglo de las mejores tradiciones del teatro musical, sintetizado en unos pocos minutos. 8. Hay que destacar algunos detalles sofisticados de elaboración dramático-musical. Tomás Bretón enriquece la partitura con otros elementos más elaborados de dramaturgia musical. Podemos mencionar dos detalles. Primero, el uso del leitmotiv. Por ejemplo, cuando don Hilarión llega a la casa de las chulapas en la segunda escena, la orquesta nos lo anuncia tocando el tema de sus coplas. Suena pam, 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 aquello de una morena y una rubia. Aunque no hemos visto a don Hilarión, sabemos que está allí, nos lo dice la flauta, y nos recuerda además sus poco nobles intenciones. Otro buen ejemplo son las sorpresivas y avanzadas armonías, como la que se escucha cuando en la misma escena don Hilarión descubre la presencia de la tía Antonia junto a las chulapas. Se le ha estropeado el plan, como nos remarca desde la orquesta, una atrevida corte disonante de claras resonancias wagnerianas. 9. Destaquemos cómo Tomás Bretón utiliza el paisaje sonoro de la ciudad. Un maravilloso ejemplo es el inicio del cuadro segundo, con todos los personajes delante del café de Melilla. Desde dentro se escucha una pieza de flamenco, aquello de «En Chiclana me crié», porque no debemos olvidar que el flamenco se consolida y difunde en el Madrid de esta época. En la partitura pone «tiempo moderado de soledad». Y en un detalle de gran naturalismo, la cantaora está acompañada por el piano, instrumento habitual en los cafés de la época. El mismo piano que posteriormente tocará junto a un violín, la mazurca que baila las chulapas. Lo interesante no es solo subir a la escena estas músicas que sonaban en el Madrid de la época, sino que también sirven de base para que los personajes interactúen. No solo escuchamos el paisaje sonoro, sino que lo vemos en acción, formando parte de los personajes. Y por último, 10. Debemos mencionar la famosa habanera, el «¿Dónde vas con mantón de Manila?», otra genialidad de la partitura de Bretón. La habanera, partiendo de su sabor tropical, había servido para subrayar la sensualidad de los personajes. Así la aprovechó Bizet para presentar a su famosa Carmen de forma sensual. Pero en la verbena, la habanera no es nada explosiva, todo es mucho más contenido, como si se quisiera sujetar a los dos novios enfrentados. Por fin se han encontrado Julián y Susana y comienzan a lanzarse sus reproches. Que ¿dónde vas así con ese chico tan guapo? Y ella contesta empoderada que iría a la verbena con quien quiera. Percibimos la tensión del esperado momento, pero también su sensualidad, una tensión, digamos, sexual, si se quiere decir, ayudada por el tempo lento. La habanera no es aquí un recurso tópico o superficial, sino de dramaturgia musical. Guía el momento más esperado de la historia. Con todos estos elementos que hemos comentado, no debe extrañarnos la inmensa popularidad de la verbena. Todo está en esta genial zarzuela. Música popular, música seria, flamenco, baile, profundo sentimiento, acción, tensión musical entre los personajes. Todo confluye en esta genial zarzuela que trasciende cualquier género. Es grande pese a durar solo una hora. Es una zarzuela y una ópera cómica a la vez. Teatro musical y música teatral. Es madrileña y de cualquier lugar. Española y universal. Mira al pasado, pero también al presente e incluso al futuro. En realidad, no necesitamos etiquetas que la encierren.
Muchas gracias por su atención y disfruten de la verbena de la paloma. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en boteca lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. Y si a mí no me diese la gana de que fuera